informada y vamos a hacer lo que correspondía al siguiente martes, que era desequilibrio ácido-base. Bien, ok. Este es un tema bonito, interesante, amplio y en la práctica clínica realmente nos vamos a ver expuestos básicamente a un gran desequilibrio ácido-base como vamos a ver a continuación. Bien, ok. Obviamente vamos a hablar aquí en estos momentos de la parte metabólica, porque se supone que la parte de desequilibrio ácido-base respiratorio debieron haberlo desarrollado en su curso de neumología. Bien, entonces, vamos a hacer hoy día un breve recuerdo de la fisiología ácido-base para luego ver acidosis metabólica, que este es el gran problema que van a enfrentar en muchos pacientes, y es el trastorno de ácido-base más conocido por excelencia. Y hablaremos también un poquito de alcalosis metabólica, que es un trastorno menos frecuente, menos severo, menos trascendente en la salud general del paciente. ¿Ok? Bien, avancemos entonces. Recordemos un poquito la fisiología ácido-base. ¿Ok? Para empezar, en el organismo se encuentra en equilibrio, en homeostasis, eh, la concentración de hidrogeniones. El pH de nuestros líquidos, de nuestros fluidos, esos que vimos en la clase de agua y sodio, tienen todos una cantidad estrictamente controlada de hidrogeniones. Y la mayor o menor cantidad de hidrogeniones va a permitir que este pH se mantenga en un rango que debería estar estrechamente controlado. Ustedes saben que el pH fisiológico es 7.4. Y entonces, para mantener un pH de 7.4, requerimos que nuestros hidrogeniones estén finamente controlados. ¿Ok? Y para que se den una idea de qué tan fino tiene que ser ese control, vamos a ver lo siguiente. Ustedes recuerdan estas concentraciones de los electrolitos que tenemos en plasma. Desde en el extracelular, ¿no es cierto? El más abundante es sodio, que va desde 140 hasta calcio, magnesio, que milimol por litro son los menos abundantes. Bien, todos se encuentran controlados en forma bastante adecuada. Ok, sin embargo, si quisiéramos hacer un artificio matemático y en lugar de tenerlos expresados en milimol por litro, vamos a expresarlos en unas unidades más chiquititas, ¿ok? Vamos a convertirlos en nanomol por litro. 140 milimol por litro es lo mismo que decir 140 millones de nanomol por litro. En potasio, 4.5 milimol por litro es lo mismo que decir 4 millones y medio de nanomol por litro. O sea, lo único que he hecho acá es convertirlo de milimol a nanomol. Ok, de acuerdo. Esto es lo normal. Entonces, si ustedes recuerdan que el rango de normalidad de sodio es de 135 a 145, el rango de normalidad sería de 135 millones a 145 millones de nanomoles. En otras palabras, estoy diciendo que el delta de normalidad para sodio es 10 millones de nanomoles. Es decir, en el plasma el sodio podría cambiar 10 millones de nanomoles hacia arriba o hacia abajo y aún estoy dentro de lo normal. Y por ejemplo, para el potasio sería 2 millones, porque mi rango de normalidad es de 3.5 a 4.5, ¿no? Ok, entonces se dan cuenta que los rangos de normalidad en nanomoles para los electrolitos más comunes son millones de nanomoles, pueden variar en plasma y yo sigo estando normal, en equilibrio. Pero ¿qué pasa con los hidrogeniones? La concentración normal de hidrogeniones no se expresa en milimol por litro, porque es muy chiquitita, ¿ok? Se expresa en nanomol por litro, es 40 nanomoles por litro, y el rango de normalidad es de 35 a 40 nanomoles.
Es decir, que mi organismo puede mantenerse sano solo con una variación de 10 nanomoles. Entonces, imagínense la cantidad de mecanismos de control que tiene que haber en el organismo para poder mantener a margen el hidrogenión y no permitir que su variación exceda los 10 nanomoles por litro. ¿Ok? Tiene que ser entonces unos mecanismos muy finos, muy certeros, porque si mi hidrogenión varía más de esto, es decir, si yo tengo más de 45 nanomoles o tengo menos de 35 nanomoles, yo entro en patología. Si tengo más de 45 nanomoles, me voy a poner ácido, voy a hacer acidosis metabólica. Y si tengo menos de 35 nanomoles, me voy a poner alcalino, voy a hacer alcalosis metabólica. Ahora, esta también es la razón, esta cantidad tan pequeña es la razón por la cual cuando se empezó a estudiar el trastorno ácido-base hace más de 100 años, era muy difícil hacer cálculos con fracciones tan pequeñas, ¿ok? Entonces, es por eso que en ese entonces nuestros predecesores idearon que la forma de expresar la concentración de hidrogeniones no sea con la medición de concentración directa, sino sea con su logaritmo negativo, que es el pH, ¿no? Entonces el pH se usa justamente porque inicialmente era muy difícil trabajar con valores tan pequeños. Ahora podríamos, pero ya el pH se quedó como una costumbre bien arraigada y hasta ahora utilizamos el pH como una forma de expresar esta concentración de 40 nanomoles. Una concentración de 40 nanomoles por litro de hidrogenio corresponde a un pH de 7,4. Ok, entonces ya tenemos una idea de qué tan estrecho hay que mantener el rango de hidrogeniones, la concentración de hidrogeniones para que no haya patología. Bien, ¿por qué? Porque los hidrogeniones, como son los átomos más pequeños, son altamente reactivos porque pueden liberar una carga eléctrica positiva. Y entonces son muy reactivos con las moléculas que tienen carga negativa. Y ustedes recuerdan, las células tienen una gran cantidad de cargas negativas que la dan las proteínas. Entonces, si el número de hidrogeniones aumenta y quedan hidrogeniones libres, empiezan a reaccionar con las proteínas de las células. Y las proteínas en general, las proteínas en el plasma, en todos lados, y van a producir daño, alteración de la estructura de las proteínas, daño celular, alteración celular, estructural, funcional y hasta la muerte celular. Entonces no se puede dejar hidrogeniones libres. Tienen que estar todos controlados en esa cantidad estricta de 40 nanomol por litro. Esta concentración entonces viene a ser un determinante para que las células puedan funcionar. ¿De acuerdo? Si no están en esos valores, las células disfuncionan. Bien, entonces, lo máximo tolerado en la vida es 160 nanomol por litro, que es un pH extremadamente bajo de 6,8, o 16 nanomol por litro, que es un pH extremadamente alto, mayor a 7,8. Fuera de estos rangos, el organismo humano no sobrevive, se muere. Ok, sabiendo entonces lo importante que es mantener la concentración de hidrogeniones estrictamente en un rango pequeño, vamos a ver cómo se logra este equilibrio ácido-base. Y recuerden que el organismo viene a ser un equilibrio, o sea, el organismo termina resultando un equilibrio de todo lo que recibe con todo lo que pierde. Y en cuanto a hidrogeniones, diariamente nuestro organismo recibe hidrogeniones que vienen de la dieta, si es una dieta occidental, más o menos 30 miligramos por día, pierde álcali, pierde bicarbonato por vía gastrointestinal, más o menos unos 20 miligramos al día. El metabolismo va a hacer que se gane unos 30 miligramos por día. Todo esto en cuanto a la ganancia de hidrogeniones de ácidos fijos. Además, recuerden que tenemos los ácidos volátiles. Estamos hablando del CO2, que se generan unos 16.000 moles por día. Para que se mantenga el equilibrio, todo esto que se gana diariamente tiene que perderse. Entonces, todos los ácidos volátiles que se generan en el día son adecuadamente manejados por el sistema respiratorio. Y los pulmones contrapesan perdiendo esos 16.000 milimoles de CO2. Pero en cuanto a los ácidos
fijos que se generan durante el día, el único sistema que tiene una capacidad para eliminar ácidos es el riñón. Y el riñón tiene que encargarse de eliminar la misma cantidad de ácidos. Sí, doctor. Ya, ok, retomemos, ¿ya? Ok, entonces como les decía, el organismo se mantiene en equilibrio porque elimina la misma cantidad de ácidos que recibe durante el día. Los elimina a través del riñón. Bien, ok. Ahora, ¿cómo hace para mantener el equilibrio mientras los elimina? O sea, entenderán ustedes que para eliminar los ácidos, eso no es inmediato. Hay un proceso, hay todo un mecanismo, varios mecanismos para eliminar los ácidos. Entonces, cuando se recibe una carga de ácido o de álcali, hasta que se den los procesos de eliminación, hay que mantener el equilibrio. No se puede dejar que el valor de hidrogeniones varíe. Entonces, cuando se recibe una carga de ácido o una carga de base, tiene que ser compensados temporalmente hasta que se logre su eliminación, hasta que se logre su corrección total. Esta compensación se da principalmente cuando recién se produce la carga de ácido de base por unos sistemas llamados los sistemas tampón o en literatura inglesa los sistemas buffer. Son muy rápidos, pues son los primeros que actúan. Y el principal buffer extracelular es el sistema de bicarbonato ácido carbónico. ¿Ok? Ese es el sistema más rápido en el extracelular. Al mismo tiempo empieza el segundo sistema, solo que se demora un poco más, que es la compensación respiratoria. Y finalmente también se inicia, pero demora más tiempo en llegar a su compensación total, la compensación renal. Entonces, hagamos de cuenta que un paciente recibe una carga de ácido. Inmediatamente la carga de ácido es tamponada por los sistemas de bicarbonato, que es el tampón extracelular, y también por tampones intracelulares, como por ejemplo fosfatos, proteínas, etc. Al mismo tiempo, el pulmón empieza a tratar de compensar la carga de ácido, eliminando más CO2. Y el riñón empieza a eliminar ácidos, pero demora un poco más en llegar a su máximo. Usualmente el riñón se demora aproximadamente un día en llegar a su compensación total. Bien, todos tus mecanismos actúan acoplados. Significa que uno va actuando en función del otro y así sucesivamente. Se potencian entre sí, de tal manera que el equilibrio se hace más eficiente, la compensación es más rápida y es más sostenida. Si alguno de estos mecanismos falla, es posible que los demás traten de mantener el equilibrio, pero que sea insuficiente. Ok, ¿cómo nos damos cuenta que un paciente, una persona, tiene un desequilibrio ácido-base? Pues el estudio que tenemos a la mano es una evaluación de cómo están los gases arteriales, el famoso AGA. Ustedes ya saben cómo se lee un AGA, vamos a recordarlo un poquito, ¿no? Si tenemos una gasometría donde el pH es menor de 7,4, debemos asumir que hay acidemia. Y si hay acidemia, uno tiene que buscar si esta disminución del pH es porque hay menos bicarbonato en sangre, ¿ok? O es porque hay mayor cantidad de CO2.
Las dos alteraciones producen disminución del pH, ¿ok? Si es que hay menos bicarbonato en sangre, entonces es un trastorno metabólico. Y esta acidemia podemos denominarla acidosis metabólica. Y la acidosis metabólica debe estar, se supone, compensada por el otro sistema que es el respiratorio. En cambio, si la causa de la acidemia fue mayor CO2, entonces una acidosis respiratoria y se supone que debe estar compensada por el otro sistema que vendría a ser el riñón. En el otro extremo tenemos la alcalosis. Cuando hay mayor pH que 7.4 es una alcalemia, que a su vez puede ser causada por mayor bicarbonato o por menor CO2. Si es mayor bicarbonato, es alcalosis metabólica, que también debería estar compensada en teoría, o si tienes menos CO2, debe ser una alcalosis respiratoria, que en teoría debe estar compensada. Entonces, se darán cuenta que cuando uno lee una gasometría, luego de saber si es acidemia o es alcalemia, y luego de catalogar si es metabólico o respiratorio, es importante como tercer paso definir si está compensado o no está compensado, ¿ok? Porque recuerden que esa primera carga de ácido debería haber sido tamponada, debería haber sido compensada hasta que pueda ser eliminada del cuerpo. Si está adecuadamente compensado, ese paciente tiene en realidad menos disfunción celular que si no estuviera compensado. ¿Ok? De allí surge que cuando evaluamos un paciente con acidosis metabólica, siempre hay que ver si está adecuadamente compensado el CO2. Y esta es la fórmula que ustedes usualmente aprenden y usan, la fórmula de Winters. La fórmula de Winters dice que para un trastorno de acidosis metabólica, donde el bicarbonato ha disminuido, el CO2 también debería disminuir. ¿Cuánto? Haciendo este cálculo, ¿no? El bicarbonato por 1,5 veces más 8, y ese valor es más o menos 2. Sin embargo, recuerden que acidosis metabólica, que es para lo que sirve la fórmula de Winters, es solamente uno de 6 trastornos, porque existen 6 trastornos ácido-base. Uno que es la acidosis metabólica, pero también tenemos alcalosis metabólica, acidosis respiratoria aguda, acidosis respiratoria crónica, alcalosis metabólica respiratoria aguda, alcalosis respiratoria crónica. Entonces, en realidad, la fórmula de Winter nos sirve para uno. Nos faltarían 5 fórmulas más que existen, pero es complicado aprendérselas y no es práctico. Entonces, que usen fórmula de Winters para la acidosis metabólica no está mal, es correcto. Pero hay otra forma de también calcular las compensaciones y que no es con fórmula, sino es básicamente una regla de tres simple, es un cambio equimolar, ¿ok? Por ejemplo, para acidosis metabólica, en lugar de usar la fórmula de Winters, podríamos utilizar esto, que por cada mil equivalente de bicarbonato que ha disminuido por debajo de 24, el CO2 esperado es 1.2 por cada mil equivalente. Es decir, si el bicarbonato está en 20, ha bajado 4. El CO2 debería haber bajado 4.8. Entonces debería estar en 35.2, ¿no? Igual, para alcalosis metabólica, por cada mil equivalente de bicarbonato que está por encima de 24, el CO2 debería haber subido 0.7. Y así lo mismo tenemos para acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Entonces, es más fácil aprenderse 6 números que aprenderse 6 fórmulas. Pero como casi siempre lo que enfrentamos es acidosis metabólica, no está mal, como les digo, que también aprendan la fórmula de Winters, porque es fácil, es práctica y es útil, ¿ya? Entonces, hay varias formas de calcular la compensación. Las que les pongo aquí son las más comunes, las más utilizadas. Bien, entonces, habiendo recordado esos principios, hablemos de acidosis metabólica. La acidosis metabólica va a ser el trastorno ácido base por excelencia. Es el que más vemos, el que más manejamos y el que es más grave, posiblemente, tiene mayor cantidad de complicaciones. ¿Ya? Ok. Acidosis metabólica no es una enfermedad per se, viene a ser un síndrome de desequilibrio ácido-base. ¿Ok?
tenemos mayor cantidad de ácidos fijos o tenemos menos cantidad de bases, cualquiera de las dos cosas. Entonces lo que tenemos es que el bicarbonato disminuye, ¿ok? Y entonces esto hace que se equilibre lo que teníamos antes en equilibrio y el pH disminuye. ¿Sí? De acuerdo. Ahora, cuando tenemos una acidosis metabólica, recuerden que esta no es una patología per se, es una consecuencia. O sea, el paciente tiene que tener otra patología, otra enfermedad de fondo que le produzca la acidosis metabólica. Entonces, cuando yo encuentro acidosis metabólica, yo tengo que buscar qué la causó, cuál es la causa de la acidosis metabólica, ¿ok? No solamente manejar la acidosis per se, sino tengo yo que tratar de buscar la razón para cortarla, ¿bien? Entonces, ¿cómo sé yo la razón? ¿Cómo sé la causa? Algunas veces el cuadro clínico es claro, es evidente, ¿no? Es facilito. Otras veces no, es complicado. Entonces, una forma de llegar a saber la causa es darle una clasificación a la acidosis metabólica. Y la forma más común de clasificarla es clasificarla de acuerdo a la brecha aniónica o anion gap. Es decir, se calcula la brecha de aniones, que normalmente es 10 más menos 2, si ustedes la calculan con esta fórmula. Cuando ustedes restan el sodio menos el cloro menos el bicarbonato, es decir, el cation más importante menos los dos aniones más importantes, nos va a dar un valor de 10 más menos 2. Así, con esa fórmula, ese es el valor. Y esa es la brecha aniónica. ¿De acuerdo? Y se considera que está alta cuando está por encima de 14. Entonces, yo diagnostico acidosis metabólica y lo siguiente que hago es ver si es que su brecha aniónica o su anion gap es normal o es alta. ¿Bien? ¿Por qué? Por lo siguiente. Vean, cuando yo veo las causas de acidosis metabólica, vamos a ver que hay dos posibles escenarios. En el primer escenario, tenemos que este es el equilibrio. Esta es la eudemia. Eudemia es el estado de equilibrio, ¿no? Ácido-base del paciente. Tenemos que el cation principal en el extracelular es sodio, 140 en plasma. Y tenemos el cloro y el bicarbonato, que suman 130. Cuando se empezaba a estudiar hace muchos años, dijeron, no era posible que tenga 140 de sodio y solo 130 de aniones. No, acá debe haber otros aniones, que justamente son los 10 aniones que faltan. Como en ese entonces no se sabía bien cuáles eran esos aniones, los científicos de ese entonces le llamaron el anion gap, la brecha de aniones. O sea, que había una cantidad de 10 aniones que estaban allí, que no los habíamos identificado bien, pero que tenían que existir porque se supone que el cuerpo está en equilibrio de cargas entre cationes y aniones. Ya años después se pudo determinar exactamente cuáles eran los aniones y cuáles eran sus cantidades y concentraciones, pero el concepto quedó el concepto que, más allá del bicarbonato y el cloro, existe 10 milimol de aniones que son el anion gap. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa si yo tengo el primer trastorno? Mi organismo empieza a perder bicarbonato. Entonces, si yo pierdo bicarbonato hacia el exterior, mi cantidad de bicarbonato disminuye. De ser 24, por ejemplo, pasa a 15. He perdido yo 9 milimoles de bicarbonato. ¿Ok? Pero para mantener el equilibrio entre cargas positivas y negativas, tiene que haber un incremento de aniones. Y si yo pierdo bicarbonato, lo más fácil es incrementar la cantidad de cloro y que este cloro cubra este bicarbonato que se ha perdido. De tal manera que cuando yo pierdo bicarbonato, incremento mi cantidad de cloro. De esa manera yo mantengo el equilibrio de carga, 140 acá y 140 aquí, aunque estoy en acidosis. Ojo, una cosa es que esté en acidosis, otra cosa es las cargas. Entonces, cuando yo tengo como mecanismo generador de la acidosis la pérdida de bicarbonato, yo voy a tener un incremento de cloro. Significa que mi acidosis metabólica, por pérdida de bicarbonato, va a ser hiperclorémica o de anion gap o de brecha aniónica normal, porque mi anion gap no varía, se mantiene
igual que en estado de equilibrio. ¿Ya? Entonces, cuando yo encuentro una acidosis metabólica con gas normal o hiperclorémica, yo debo suponer que la causa de la acidosis ha sido una enfermedad que me haya hecho perder bicarbonato. El otro escenario, el segundo escenario, es que yo no tenga pérdida de bicarbonato, sino que mi trastorno sea ganancia de ácidos. Yo tengo mayor cantidad de ácidos de los que debería tener. Entonces, esos ácidos sí se cargan sobre el anion gap, porque no pueden cargarse en el cloro ni en el bicarbonato. No son dicloro ni bicarbonato, pero son moléculas que se cargan sobre el anion gap. Entonces el anion gap va a aumentar. Pero ya vimos que los ácidos se aumentan, producirían la muerte. Tienen que ser rápidamente compensados y tamponados. Por cada mol de ácido que se gana, se consume un mol de bicarbonato. Entonces acá aumentamos 9 moles de ácido y se consumieron 9 moles de bicarbonato. Y esto me va a dar una acidosis metabólica con anion gap elevado. En otras palabras, cuando yo a un paciente le encuentro una acidosis metabólica con anion gap elevado, yo tengo que suponer que la causa es una enfermedad que lo ha hecho ganar ácido. Entonces, en resumen, hay dos mecanismos generadores de acidosis metabólica. Por un lado, la pérdida de bicarbonato que me lleva a la anion gas normal, o por otro lado, la ganancia de ácidos que me lleva a la anion gas elevado. Y sabiendo eso, yo puedo buscar las etiologías. ¿Ok? ¿Cómo así? Entonces, yo valoro el anion gap y con ello empiezo a buscar las causas. Ojo, hay que tener en cuenta que el anion gap, que hace muchos años dijimos que no se sabía qué estaba conformado, ya les dije que ahora sí se sabe. Y el anion gap está principalmente conformado por proteínas, por fosfatos y sulfatos, siendo las proteínas en el plasma el mayor componente del anion gap. Por lo tanto, antes de catalogar el anion gap como normal o alto, uno tiene que asegurarse de que las proteínas en plasma estén adecuadas. Porque si hay hipoalbuminemia, el anion gap falsamente puede parecer menor. Entonces, cuando hay hipoalbuminemia, hay que corregir el anion gap. Cuando la albúmina está por debajo de 4, hay que aumentarle 2,5 al anion gap por cada gramo de albúmina por debajo de 4. Esta es la fórmula. Eso significa que si yo tengo un anion gap de 10 y mi albúmina es 4, no hay nada que corregir. Ese anion gap es 10, anion gap normal. Pero si mi paciente tuviese 3 de albúmina, ya habría que sumarle 2,5 y el anion gap corregido ya no sería 10, sería 12,5. Y si mi paciente tuviese albúmina de 2, haciendo la corrección, habría que sumarle 5 y el anion gap de 10 corregido sería 15. Entonces, si yo no corrijo el anion gap, podría equivocarme en la clasificación del anion gap. Yo podría pensar que tiene 10 de anion gap normal, cuando haciendo la corrección sale 15 y en realidad mi paciente tiene anion gap elevado. Entonces recuerden, antes de catalogar la acidosis metabólica como anion gap normal o anion gap elevado, deberían haberse fijado si la albúmina está bien o si no, corregir el anion gap para tener un valor adecuado. Entonces, una vez que hemos valorado bien el anion gap, corrigiéndolo si es necesario por la albúmina, entonces yo puedo catalogar mi acidosis metabólica como anion gas normal o anion gas elevado. Bien, ¿cuáles son las causas de anion gas normal? Ya dijimos, el mecanismo es pérdida de bicarbonato. Entonces tengo que buscar patologías donde se haya podido perder bicarbonato. Y el bicarbonato principalmente, usualmente, en la mayoría de casos que vemos, se pierde por vía intestinal. Entonces, ¿qué suelen tener los pacientes que tienen acidosis metabólica con anion gas normal? Suelen tener diarreas secretoras, suelen tener drenajes, suelen tener fístulas, ¿no? Entéricas, pueden tener derivaciones, ileostomías, colostomías, yenunostomías, ¿ok? Son cirugías donde se pierde mucho contenido, por ejemplo, intestinal alto, pancreático, que hace que se pierda bicarbonato.
o pueden ser pacientes que hayan utilizado algún tipo de medicamentos que los obligan a perder bases por vía intestinal, por ejemplo, resinas de intercambio aniónico, o por ejemplo, pacientes que hayan consumido cloruro de magnesio, cloruro de calcio, ¿ok? Es más raro que el cuerpo pierda bicarbonato por vía renal, más raro, no imposible, pero sí es raro. Dentro de las patologías que producen eso, tenemos básicamente la acidosis tubular renal, que no es muy común. Y hay algunas enfermedades que además pueden producir la pérdida de bicarbonato, como por ejemplo, este, algunos tipos de drogas, el paciente que se recupera de una acidosis diabética, ok, etcétera. Pero de lejos, lo primero que buscaría yo en un paciente que tenga acidosis metabólica no anormal es una enfermedad que lo esté llevando a pérdidas intestinales de bicarbonato. En cambio, cuando tengo anion gap elevado, brecha aniónica elevada, voy a buscar enfermedades que me han producido mayor ácido. Yo tengo mayor cantidad de ácido. ¿Y qué puede hacer que yo tenga mayor cantidad de ácido? Básicamente dos cosas. O yo he generado más ácido, tengo más ácido, he ganado ácido, o yo no puedo eliminar el ácido que normalmente produzco. O sea, puede ser que no haya generado más ácido, pero en lugar de eliminarlo, no lo puedo eliminar. Entonces, ¿qué enfermedades me producen más ácido? La cetosis diabética, la alcohólica, la cetosis de ayuno, la acidosis láctica, ¿no? Que se ve mucho en la sepsis, o las toxinas, ingesta de alcoholes, salicilatos, drogas que sean ácidas. ¿Ya? Esto me da una carga extra de ácido que puede ser que no la maneje bien. ¿Qué enfermedades me limitan, me inhiben eliminar ácidos? Tanto la falla renal aguda como la falla renal crónica avanzada. Porque recuerden que quien elimina los ácidos fijos es el riñón. Entonces, en la insuficiencia renal aguda no va a poder hacerlo bien. Y en la enfermedad renal crónica avanzada, estadio 4 o 5, tampoco lo va a poder hacer. Entonces, solamente haciendo la gasometría arterial y diagnosticando cuál es el anion gap, yo puedo orientar mi diagnóstico a cuál es la causa. Si encima los datos clínicos de anamnesis y examen físico me dan información, entonces es fácil llegar al diagnóstico. Bien, recuerden que una vez que yo diagnostico acidosis metabólica y veo su anion gap o su brecha aniónica, lo siguiente que tengo que hacer es calcular si está compensada, ya sea con la fórmula de Winters, que esta es la fórmula amplia, ya sea con lo que les acabo de mencionar del cambio, ¿no? Por mol, que es la regresión polinomial, y existe una tercera forma, que es más fácil, pero es menos utilizada, que es por constante matemática, ¿ok? También es un poquito menos exacta, pero las tres son válidas. Entonces yo calculo y veo si mi compensación respiratoria es la adecuada o no es la adecuada. Y ahí termina el diagnóstico de mi trastorno ácido base. Entonces yo debería poner, ¿no? En el paciente, en el diagnóstico de un paciente, paciente con acidosis metabólica, anion gap alto, compensada. Podría poner acidosis metabólica, anion gas normal, compensada. O podría poner, por ejemplo, un paciente con acidosis metabólica, anion gas alto, no compensada. Pero si le pongo no compensada, significa que hay otro trastorno y debo poner el otro trastorno. Podría ser, por ejemplo, mi invento, acidosis metabólica, anion gas alto, no compensada, con alcalosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, cuando no está compensada, tienen que establecer cuál es el otro trastorno ácido base que hay ahí. Bien, continuemos. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico de la acidosis metabólica? No es muy característico. O sea, no hay síntomas y signos que sean característicos de la acidosis metabólica, que digamos que por eso es la acidosis metabólica. No es así. Dependiendo del tiempo y la severidad de la acidosis, puede haber trastornos a nivel neurológico que van con diferentes variaciones del estado de sensorio, hasta el coma inclusive. Puede haber un efecto inotrópico negativo, es decir, que hay una disminución de la capacidad del corazón para cumplir sus funciones de bomba. Entonces va a haber disminución del gasto cardíaco,
puede haber inclusive tendencia a la hipotensión, puede haber mayor cantidad de arritmias, ¿de acuerdo? A nivel respiratorio, recuerden que el pulmón es el que compensa la parte renal, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel respiratorio va a haber compensación y va a haber hiperventilación, intentando el pulmón eliminar más CO2 para equilibrar el CO2 y compensar. Y esto va a llevar entonces a hiperventilación y podríamos llegar inclusive a tener la típica respiración de Kussmaul, ¿no? Que alguna vez la van a ver, es característica, pero solo se ve en estadios de acidosis muy severa, muy marcada. Ya cuando la acidosis es la de larga data, va a haber alteraciones a nivel osteomuscular, va a haber efectos metabólicos y va a haber alteraciones en el parénquima renal. Esto solo se ve en los cuadros crónicos. En los cuadros agudos, que son los más comunes, no se llega a ver esto. Lo que se ve básicamente es alteraciones cardiovasculares, respiratorias y a veces del sistema neurológico. Pero igual, el cuadro clínico no es característico. Bien, entonces, ¿cómo podríamos resumir el diagnóstico? Este es un algoritmo que hace mucho tiempo ya elaboré y que más o menos resume todas las posibles causas de una acidosis metabólica. Pues tienen su paciente con acidosis metabólica, hacen el anion gap, se aseguran de que esté adecuadamente corregido si hay hipoluminemia y catalogan al paciente con anion gap alto o anion gap normal. Empezamos con el anion gap alto, que es el más común. Anion gap alto, recuerden que significa que mi cuerpo ha ganado ácidos, tengo una mayor cantidad de ácidos. Entonces, lo primero que veo es si es que hay cetoácidos. Entonces, en el examen de sangre o de orina veo si hay cetonas, cetoácidos. Si hay cetoácidos positivo, lo primero que debo descartar si no tiene hiperglicemia. Y si tiene hiperglicemia, entonces es una cetoacidosis diabética. Si no tiene hiperglicemia, entonces podría ser una cetoacidosis alcohólica o de ayuno. ¿Ok? Esto es fácil de descartar. Ya, no hay cetoácidos. Segunda posibilidad, que tenga entonces falla renal. ¿De acuerdo? Recuerden que mis ácidos se acumulan cuando hay falla renal importante. Es decir, cuando yo tengo menos de 20 de filtración glomerular, una falla renal aguda, severa, importante, una falla renal crónica avanzada. Si no tengo eso, entonces no tengo cetoácidos, no tengo falla renal, mi tercera posibilidad es que tenga ácido láctico elevado. Entonces yo veo el ácido láctico. Si el ácido láctico está por encima de 2,5, está alto. Y entonces hago el diagnóstico de acidosis láctica. Hay varios tipos de acidosis láctica. No les interesa mucho conocer el detalle de cada uno. En general, podríamos decir que la acidosis láctica tipo A está asociado a estados de disminución del aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces se ven estados de shock, asfixias, convulsiones, en congelamiento, en tromboembolia pulmonar masiva, etc. En cambio, la acidosis láctica tipo B se ve en hepatopatías, en neoplasias, en algunas drogas, algunas de uso común como la metformina. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico de esta acidosis va a ser por incremento del valor del lactato en sangre. Existe otra acidosis láctica que prácticamente nunca la van a diagnosticar, que es la tipo D, porque tiene otra forma de diagnóstico, otro tipo de fisiopatología. Si no sucede esto, entonces vamos a la última posibilidad. Retomando, primero que descartamos son la cetosis. Segundo que descartamos es la falla renal. Tercero que descartamos es hiperlactacidemia, acidosis láctica. Y si no es eso, nos queda como una única posibilidad la ganancia de ácidos exógenos, es decir, drogas o toxinas, medicamentos o toxinas, ¿de acuerdo? Y entonces podríamos tener intoxicación por drogas osmolales o no osmolales. Entre los osmolales tenemos, por ejemplo, intoxicación por alcoholes como el etanol, el metanol, el etilenglicol, el propilenglicol. Y de las no osmolales podemos tener intoxicaciones, por ejemplo, por aspirina, por salicilatos, por AINES, ¿de acuerdo? Y otras drogas más que hay, ¿no? Bien, por ahí queda la sepsis. La sepsis, muchos textos la catalogan como dentro de la acidosis láctica, ¿ok? Otros textos la catalogan como una causa extra más. La otra posibilidad es que yo no tenga anion gas alto y tenga anion gas normal.
Y como les dije, allí la fisiopatología es que el organismo está perdiendo bicarbonato, no está ganando ácido, sino está perdiendo bicarbonato. Entonces yo busco vías donde se pierde bicarbonato. Y las vías de pérdida de bicarbonato, como ya mencionamos, son usualmente extrarrenales por vía intestinal y rara vez renales. ¿Cómo puedo ayudarme en el diagnóstico si no tengo claro el cuadro clínico? Puedo medir el anion gap, pero no de sangre, el anion gap urinario, que se mide con esta fórmula de acá abajo, sodio más potasio menos cloro en orina. Las pérdidas extrarrenales, que son las más comunes, tienen un anion gap urinario negativo. Y si el anion gas urinario sale positivo, uno podría suponer que las pérdidas son por vía renal. ¿Ya? Usualmente no se requiere hacer este cálculo porque el cuadro clínico es suficiente para hacer el diagnóstico. Tengo un paciente con acidosis metabólica, anion gas normal, y que en la historia clínica viene porque tiene diarreas hace una semana, etcétera, etcétera. Ya, pues ahí tengo la clínica de que las pérdidas son por vía intestinal y suele ser suficiente para hacer el diagnóstico. Para terminar, no se olviden que hay dos causas más de acidosis metabólica anion normal que son bien raras. Uno es intoxicación por litio. El envenenamiento por litio puede producir acidosis metabólica anion normal. Como entenderán, eso es muy raro. Y la otra, que también es relativamente raro, es el hecho de que el paciente haya recibido una excesiva cantidad de cloruro de sodio al 0,9%, o sea, suelo fisiológico. Cuando recibe mucha cantidad, recuerden que recibe mucho cloro, porque en el suelo fisiológico, por cada mol de sodio, hay un mol de cloro, ¿no? Cloruro de sodio. Pero en el plasma no es así. Tenemos 140 de sodio por cloro que está más o menos en 106. Entonces hay menos cloro que sodio. Pero cuando ustedes le dan mucho cloruro de sodio a una persona, podrían producirle acidosis metabólica en el gas normal. Entonces, eso se da cuando una persona recibe en poco tiempo 6 o más litros de cloruro de sodio. Es raro verlo porque ya en los servicios de emergencia, shock trauma, ya no se usa esos protocolos donde se da tanto cloruro de sodio. Ok, bien. Entonces, una vez que yo he hecho mi diagnóstico de acidosis metabólica, anion gas normal o anion gas elevado, y yo ya estoy suponiendo cuál es la causa, debo empezar a hacer el manejo. El manejo tiene que ser ahí nomás rápido. Pero el manejo no se hace sobre la acidosis metabólica solamente. Recuerde, la acidosis metabólica es consecuencia de otra patología. Entonces, el manejo debe ser dirigido usualmente al cuadro clínico del paciente en general, es decir, no voy a manejar solo el valor de pH, tengo que manejar qué llevó a que mi organismo haga ese desequilibrio del ácido base. Entonces, mi manejo va dirigido, uno, a que no se produzca mayor cantidad de hidrogeniones. O sea, si tengo como causa mayor cantidad de hidrogeniones, hay que parar eso, hay que parar la producción de hidrogeniones. Dos, facilitar a que los pulmones eliminen el CO2, entonces que reduzcan su presión de CO2 para que compensen bien. ¿Ok? Tercero, podría intentar yo que se regenere mayor cantidad de bicarbonato en el cuerpo. ¿De acuerdo? O le doy bicarbonato exógeno. Tercero, tengo que vigilar que se mantenga el equilibrio de potasio y calcio, porque son dos electrolitos que se alteran cuando hay alteración de acidosis metabólica. Bien, entonces, la última terapia es cuando no puedo compensar la causa y necesariamente tengo que manejar solamente el pH y darle álcali exógeno. ¿Ok? Mi objetivo de la terapia, entonces, es mantener el pH a un valor estable, ¿ok? Que no sea de severidad y que me permita en el tiempo corregir el problema de fondo que corrija la acidosis. Bien, entonces se intenta mantener el pH a un nivel donde haya bajo riesgo de complicaciones, donde la acidosis metabólica no sea severa. ¿Cuándo se considera que la acidosis metabólica es severa? Es simple. Se considera que es severa cuando tiene un valor muy bajo de bicarbonato o muy bajo de pH, que dependiendo de los libros puede ser un poquito distinto. Vamos a ver eso. Entonces, ¿cuándo se da bicarbonato? Cuando mi valor de pH es menor de 7,15. En algunos libros dice 7,10, en otros libros dice 7,20.
pero en general la mayoría dice 7,15. O si mi bicarbonato en sangre es menor a 10, algunos libros dicen 8, otros dicen 12, en promedio menor a 10, cualquiera de estos dos valores, ya sea pH o bicarbonato, me catalogan la acidosis metabólica como severa. Y este paciente sí requiere recibir álcali endovenoso. ¿Por qué? Porque como el trastorno es severo, tiene mayor riesgo de mortalidad. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí hay que actuar rápido, hay que darle álcali endovenoso para tratar de sacarlo de esa severidad. Si el paciente no tiene una acidosis metabólica severa, entonces tranquilos, no es grave, tenemos un poquito de tiempo, vamos manejando el cuadro de fondo, porque corrigiendo el cuadro de fondo debería corregirse la acidosis metabólica. Entonces, por ejemplo, si es un anion gap elevado y la causa es una cetosis y es una cetosis diabética, el manejo no es darle álcali, el manejo es darle insulina. Y una vez que yo empiezo a darle insulina, metaboliza y los cetoácidos son metabolizados y la acidosis desaparece por sí sola. O si tengo, por ejemplo, un paciente con acidosis láctica, porque está tipo A, o está chocado, entonces mi manejo va a ser el shock. Lo hidrataré, le daré inotrópicos, mejoraré la función de la bomba, todo. Yo sacándolo del estado de shock, el paciente empieza a perfundir y mejora la acidosis metabólica o desaparece. ¿De acuerdo? O por ejemplo, si mi acidosis metabólica es porque ha ingerido un tóxico, una droga, se envenenó con X droga, o por ejemplo, un paciente alcohólico que viene con intoxicación por metanol. Mi manejo es la remoción del ácido. Entonces tengo que sacarle el ácido para que mejore, ¿ya? Ok, entonces en la acidosis metabólica neogas elevado, el manejo va dirigido principalmente a la causa. Solo se le da bicarbonato si es severa. En la neogas normal es lo mismo. Solo se le da bicarbonato si es severa y el manejo de fondo va a ser a la causa, ¿ok? Pero como acá el mecanismo fisiopatológico es una pérdida de bicarbonato, y como usualmente al manejar la causa, ustedes no van a lograr que se deje de perder bicarbonato en forma inmediata, usualmente demora algunos días en corregir la causa que produjo la pérdida de bicarbonato, se recomienda que en la acidosis metabólica con anion gas normal se dé una pequeña cantidad de bicarbonato, pero que es la cantidad de mantenimiento. ¿Se acuerdan que dijimos hace un rato que normalmente el organismo produce 1 milimol por kilogramo por día de ácido? Entonces, lo que se recomienda es dar más o menos eso, 1 milimol por kilogramo por día de bicarbonato, ¿no? Como adelantándonos a la producción de bicarbonato que viene, porque hay que tratar de mantenerlo compensado, estable y evitar de que se me descompense más porque sigue perdiendo bicarbonato por una diarrea, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en año gas normal se da una pequeña cantidad extra de bicarbonato, dependiendo de cuáles sean las necesidades, ¿no? Bien. Si yo estuviera en el caso, que es muchas veces lo que vemos en el hospital, que es un paciente con un cuadro severo o una acidosis metabólica severa, que requiere que le dé bicarbonato endovenoso, porque está bastante mal, entonces yo tengo que hacer unos cálculos. Y el cálculo se hace esto, se hace el cálculo del déficit de bicarbonato, es decir, cuánto bicarbonato le falta a mi paciente. Y el déficit de bicarbonato es el bicarbonato objetivo menos lo que le he medido en sangre por el volumen de distribución. El objetivo va a depender un poquito de qué tan mal esté mi paciente y cuál sea la causa. Mi objetivo va entre 12 y 15, ¿ya? Y el volumen de distribución, si ustedes leen libros de medicina interna, van a encontrar que usualmente el volumen de distribución es 0,5. Acá no es tan cierto porque el volumen de distribución varía dependiendo del grado de pH. Pero para no complicarles la vida, lo que dicen la mayoría de libros de medicina interna es que el volumen de distribución es 0,5. Entonces, yo para calcular el déficit de bicarbonato, tengo el bicarbonato que quiero llevar, que será 12 o 15, menos el que tengo medido en el AGA, por el peso por 0,5, ¿no? Para poder definir cuál es el bicarbonato que debo administrar.
y el resultado me va a salir en equivalentes de bicarbonato. Y entonces yo tengo que darle esa cantidad de equivalentes para poder saber, para poder compensar al paciente, ¿no? Ahora, tengan en cuenta que cuando yo voy a dar bicarbonato, la acidosis hace que el potasio salga de la célula. Y yo voy a darle álcali, voy a bajar la acidosis y el potasio va a entrar a la célula. Y si mi paciente ya tenía hipocalemia, le puedo empeorar la hipocalemia y causarle un problema cardíaco hasta una paracardíaca. Entonces, hay que tener cuidado que antes de manejar la acidosis, yo no tenga hipocalemia, tengo que fijarme en el potasio. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Ahora, ¿por qué no le damos bicarbonato a todo el mundo? Al fin y al cabo, ¿qué podría pasar? Ya, así no sea severa, le damos un bicarbonato. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque dar el bicarbonato no es como darle un caramelo al paciente. El bicarbonato es un medicamento y así como tiene beneficios, tiene riesgos. ¿De acuerdo? A ver, espérenme un segundito, por favor. Bien, ¿qué beneficios tiene el dar bicarbonato? El dar bicarbonato tiene como beneficio, aparte de corregir, ¿no es cierto?, la acidosis, va a disminuir la posibilidad de que el paciente haga inestabilidad hemodinámica, mejora el inotropismo, nos gana tiempo para poder compensar o corregir la causa de fondo que me llevó a la acidosis, ¿de acuerdo? Bien, sin embargo, tiene muchos riesgos, por eso no se le da a todo el mundo. Podría llevarnos a hipernatremia, porque no es bicarbonato solito, es bicarbonato de sodio. Si el paciente está oligúrico, podría hacer que se sobrecargue de líquido, porque el bicarbonato de sodio, por el sodio que contiene, jale agua, puede dar, ¿no?, una mayor cantidad de volumen intravascular y producir congestión y producir un problema de sobrecarga de volumen extracelular. Puede haber una alcalosis overshot, es decir, que nos excedemos y pasamos de la acidosis a la alcalosis, lo cual trae una serie de problemas. Podría llevar a hipocalemia, como ya conversamos, también podría causar hipocalcemia, bien, podría llevar a hipercapnia, porque el bicarbonato que le damos empieza a desdoblarse en CO2 y agua y se acumula el CO2 en personas que no tengan una buena ventilación, y podría llevar a una acidosis intracelular paradójica, ¿ok? Por esas razones, solo se da bicarbonato en condiciones de acción metabólica severa, ¿ok? En cantidades grandes, solo en severa. Y en cantidades pequeñas, cuando es un anión anormal para el mantenimiento, como ya dije. Bien, ok, ¿qué más? Entonces, el tratamiento, si tenía hipocalemia, corregimos la hipocalemia primero, luego damos el bicarbonato, y el bicarbonato debería infundirse en forma endovenosa a una tasa más o menos de 0,1 milimol por kilo. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta indicación, que es lo correcto, rara vez se cumple. Les soy sincero, en la vida real rara vez se cumple. Usualmente se da bolos de bicarbonato y eso no cumple esa tasa de infusión. Más aún, la costumbre usual es dar del cálculo del déficit que se hizo, la primera dosis es una parte de ese cálculo, es una parte fuerte, una dosis fuerte, más o menos un tercio o un poco más, se da en un bolo inicial. Es la costumbre. ¿Por qué? Porque no quiere subir rápidamente el bicarbonato. Y luego el resto de la dosis de bicarbonato calculada en el tiempo se da durante las 24 horas. ¿Ok? Pero no es lo más fisiológico. Lo fisiológico sería darlo ¿no?, en una infusión continua a esta tasa durante las 24 horas. Pero van a ver que eso en la práctica no se suele cumplir. Se suele dar en bolos, un gran bolo al inicio y luego varios bolos durante el día para completar la dosis. Ok, aunque no es lo ideal, es lo que se hace comúnmente y felizmente no trae muchas complicaciones manejar así la acidosis. Lo que sí hay que hacer es vigilar bien el potasio y también vigilar el calcio, porque el calcio, como les decía, podría haber hipocalcemia. Bien, obviamente para que terminen de entender esto, hay que hacer ejercicios de práctica de cómo se maneja la acidosis metabólica. Esa parte tienen que hacerla con sus docentes de prácticas, ¿no? Con algún ejemplo para ver cómo se calcula en un paciente cuántos miliequivalentes de bicarbonato le voy a dar,
y cómo se los doy. En la ampolla vienen cuántos bioequivalentes, cómo se los voy a administrar. Bien, entonces la parte práctica del manejo la dejamos para que la hagan con sus docentes de práctica. Bien, para terminar, ya unas cuantas palabras de un tema mucho más cortito, que es la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica es mucho menos frecuente, mucho menos severa. Entonces, es difícil que un paciente se muera por alcalosis metabólica. Y entonces, es un poco dejada al olvido. Sin embargo, no deberían ustedes desdeñarla tan fácilmente, porque diagnosticar alcalosis metabólica me puede servir mucho para el manejo del paciente y también tiene que ver con el pronóstico. Bien. Ok, en la alcalosis simplemente yo tengo una ganancia neta de bicarbonato, ¿de acuerdo? O he perdido muchos ácidos, lo cual es raro. Lo usual es que tenga una ganancia neta de bicarbonato. Bien, ok. Normalmente no se debería producir porque los riñones tienen esa capacidad de manejar los ácidos fijos y botan lo necesario, se quedan con lo necesario y mantienen el pH estable. Entonces, para que alcalosis metabólica se desarrolle, tiene que haber dos trastornos. Tiene que haber el mecanismo generador de la alcalosis, la patología que me lleva a alcalosis, y segundo, tiene que haber un mecanismo perpetuador, es decir, una alteración de la función renal que no le permite compensar la alcalosis. Si el riñón funciona bien, está funcionando ok, siempre va a compensar y no se va a desarrollar alcalosis. Entonces, para que se desarrolle alcalosis, la función renal tiene que estar alterada por alguna razón. Y entonces recién allí no se compensa y se genera el trastorno. Bien. Entonces, hay dos fases, la fase de generación y la fase de mantenimiento. Generación, la patología de fondo, mantenimiento, principalmente la alteración renal que no permite que se corrija. En alcalosis metabólica hay varios mecanismos, ¿ya? No vamos a desarrollar todos en amplitud, vamos simplemente a mencionarlos. El más fácil de entender sería que el paciente recibe una carga de álcali. Por alguna razón recibe una gran cantidad de bicarbonato en sangre. Ya, X, obviamente se carga y si no es compensado porque el riñón no funciona bien, se vuelve alcalótico. Segundo, porque se perdió ácido. ¿Cómo se podría perder ácido en un organismo? Casi la única forma de perder ácido es que se pierde el ácido gástrico. El único lugar donde tenemos ácido así que se pueda perder es en el estómago. Entonces, si se ponen a un paciente, por ejemplo, una sonda de succión nasogástrica, entonces va perdiendo ácido por allí y va o puede volverse alcalótico, ¿no? Si no es compensado. Tercer mecanismo, una hipocalemia. Una hipocalemia usualmente que tenga ya larga data. Esto va a producir el desplazamiento del hidrogenión. Y entonces, como hay un desequilibrio de cargas, altera el desplazamiento del hidrogenión, el hidrogenión no se elimina, se queda en el cuerpo, perdón, se elimina, ya no se queda en el cuerpo y eso produce, ¿cómo se llama? La alcalosis extracelular. Pero el hidrogenión no se ha perdido, se ha ido al intracelular. Entonces produce alcalosis extracelular y acidosis intracelular. ¿Ok? Y finalmente, una forma bastante común de alcalosis metabólica es esta última, en la cual ustedes saben que tienen 24 miliequivalentes de bicarbonato por litro. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si ustedes se deshidratan, pierden líquido, pero pierden un líquido que no tiene bicarbonato, pierden un líquido libre de bicarbonato? Y entonces pierden un líquido X, pero el bicarbonato que tienen en el cuerpo es el mismo. Pero como hay menos volumen extracelular, porque se ha perdido ese volumen X, entonces el bicarbonato que no se ha perdido, pero que tiene menos volumen, es como si estuviera concentrado. Eso se llama la alcalosis metabólica de contracción, que es que se da cuando hay una pérdida de líquido libre, pérdida de líquido purito, pérdida de líquido que no tenga bicarbonato, lo cual es también poco común. No imposible, pero poco común. ¿Ok? Entonces son los cuatro grandes mecanismos en los cuales se genera alcalosis metabólica. Si quisiéramos hacer un diagnóstico diferencial, podríamos ponerlo así, ¿no? Primer mecanismo, ganancia de álcali. Segundo mecanismo, pérdida de hidrogeniones. Tercer mecanismo, la translocación ¿no? del hidrogenión del extracelular al intracelular. Y
último mecanismo, la contracción, es decir, la pérdida de un líquido libre de bicarbonato. Y acá están las causas más comunes que ustedes van a poder leer después, ¿no? De todos estos mecanismos, en la práctica clínica, probablemente lo que más se ve es esta, la última, la alcalosis por contracción. Entonces, cuando ustedes piensen que un paciente, cuando vean un paciente que está alcalótico, lo primero que hay que pensar es que probablemente está deshidratado y hay que buscarle la causa de deshidratación que lo lleva a perder líquido, pero no bicarbonato. ¿Bien? Ok. ¿Qué hacemos? Esa es la fase de generación. ¿Por qué se mantiene la alcalosis, que no debería mantenerse? Porque el riñón no puede compensar. Entonces, se va a producir alcalosis cuando hay algún grado de falla renal, es decir, de disminución de la filtración glomerular, ¿de acuerdo? Que esto se ve con deshidratación, por ejemplo, insuficiencia renal, o cuando hay una mayor función tubular, cuando empieza a funcionar demasiado el túbulo. Entonces, cuando hay un aumento de la reabsorción tubular, también se produce la alcalosis metabólica. Y a veces pueden coexistir ambos mecanismos. Hay pacientes que tienen ambos mecanismos a la vez y se potencian, ¿no? Y eso hace que la alcalosis metabólica se perpetúe, ¿no? Se mantenga en el tiempo, porque el riñón no está pudiendo compensar. Entonces, esto lo vemos usualmente en los pacientes deshidratados, ¿no? Que mientras estén deshidratados, no compensan su alcalosis, no pueden corregir su alcalosis. Bien, ya más raros son otros trastornos como el hipoaldosteronismo, por ejemplo, ya es otra cosa, ¿no? Es mucho menos frecuente ver ese tipo de pacientes. Bien, finalmente viene la compensación, ¿no? La alcalosis va a ser compensada por el sistema respiratorio. Entonces, al haber mucho bicarbonato, lo que hace el sistema respiratorio es retener CO2. Y al retener CO2 debería equilibrar el pH. Pero hay un pequeño detalle. Cuando se retiene CO2 y el CO2 aumenta mucho, empieza a estimular los centros respiratorios. Y esos son prioritarios, porque son centros respiratorios, son centros muy primitivos en el cerebro, que son centros de sobrevida. Entonces, la alcalosis metabólica tiene una compensación respiratoria hasta cierto punto. No puede ser compensada en forma así limitada porque una vez que hay hipercapnia, empieza a activarse los centros compensatorios y el paciente tiene que empezar a respirar más, ventila y entonces barra el CO2. Bien, ¿cuál es la compensación? Uy, ¿qué pasó aquí? A ver, un segundo. Ya, ¿cuál es la compensación? Es esta. Ya lo vimos en la diapositiva previa. Por cada equivalente de bicarbonato que se eleva, el CO2 debería aumentar 0,7. Hace una regla de 3 simple y saca el cálculo. Es decir, que si mi bicarbonato aumentó a 25, mi CO2 debería ser 40,7. Si aumentó a 26, mi CO2 debería ser 41,4. Y así sucesivamente. Bien. Pero existe también fórmula, como le decía que hay fórmulas, así como existe la fórmula de Winters para la acidez metabólica, para la alcalosis metabólica existe esta fórmula, que el peso esperado es bicarbonato 0,7 más 20 más menos 5. La que quieran usar son válidas, ¿de acuerdo? No hay mayor problema entre una y otra. Bien, cuadro clínico, al igual que en la acidosis, el cuadro clínico es poco llamativo, poco informativo, ¿ya? La mayoría de pacientes son asintomáticos, no tienen mayor problema, mayor molestia. Y solamente si estuviesen crónicamente expuestos, podría haber algunos síntomas. Pero la mayoría de pacientes al comienzo no son sintomáticos. Hacen más síntomas del trastorno de fondo que los lleva a la alcalosis. Entonces, muchos pacientes vienen deshidratados, tienen los síntomas de la deshidratación, ¿no? Por la, por eso uno podría sospechar que haya calosis, pero por la calosis misma es poco probable que haya cuadro clínico muy sólido. Cuando hay hipocalemia, porque no la corrigieron bien o porque el empezó a traslocarse, es otra cosa que es bien molesta para los pacientes. Es un cuadro clínico asociado, ¿no? Pero después, a la misma alcalosis metabólica, es pobre.
Cuando la historia clínica está bien realizada, usualmente orienta al diagnóstico. Como les digo, la mayoría de veces son pérdidas, inclusive pérdidas este, eh, que son de larga data. Pero cuando ustedes no tienen un cuadro clínico muy claro, no está bien por qué tiene alcalosis y todo, una forma de hacer diagnóstico es medir el cloro en orina, ¿ya? Yo no les pido realmente que lleguen hasta ese nivel de diagnóstico, porque usualmente es un diagnóstico ya de especialidad, pero en general uno puede acercarse, aproximarse al diagnóstico de causa midiendo cloro urinario, ¿de acuerdo? Porque el cloro urinario nos dice si el paciente tiene o no una buena cantidad de volumen intravascular, en el caso de la alcalosis, ¿de acuerdo? Bien. Cuadro clínico, entonces, como les decía, bastante inespecífico, no muy claro. Acá le estoy poniendo, y si se dan cuenta, es muy parecido al cuadro clínico de la acidosis, trastorno de sensorio, alteraciones cardiovasculares con tendencia a la arritmia, ¿no? En este caso, disminución de la ventilación, pero hasta cierto punto, hasta que la hipercapnia estimule otra vez la respiración, y podría haber trastornos de potasio y de calcio, por eso podría haber signo de Chevosté de Trousseau, que no son exclusivos de los trastornos de calcio, ¿de acuerdo? Y ya en forma crónica, trastornos metabólicos y renales. ¿Cómo diagnosticamos? Felizmente no tienen que llegar ustedes al diagnóstico muy profundo, ¿ya? Es un cuadro que no van a ver mucho. Entonces, cuando hay alcalosis metabólica, lo que uno ve es si está deshidratado y hay disminución de la filtración glomerular. Entonces, allí lo que podría verse si es que lo que ha pasado es que un paciente con disminución de la filtración glomerular le han dado bicarbonato, le han dado otros medicamentos, está vomitando o tiene un síndrome de leche alcalina. Si no es este el cuadro, pues tal vez la causa metabólica esté en relación a que se ha aumentado la acidificación renal y ahí es donde entra el cloro urinario. Ya si llegan a este punto, lo más probable es que hayan ustedes solicitado ya la ayuda de un especialista, hagan consulta de nefrología, porque de acá para abajo ya el diagnóstico es un poco complejo. Tenemos, por ejemplo, las pérdidas digestivas o renales de ácidos y podemos tener todas las alteraciones que tienen que ver con el eje renina-angiotensina-aldosterona, con hipertensión o sin hipertensión, donde vamos a hablar de hiperaldosteronismos secundarios, primarios, problemas de síndrome de Cushing, exceso de mineralocorticoides, síndrome de Bardet-Giedelman, que como se darán cuenta son patologías raras que usualmente no van a verlas en la práctica clínica y es por eso que no es necesario que estén aprendiendo estas partes del algoritmo porque no es algo que lo vayan a utilizar ustedes en su práctica médica diaria. ¿Ok? Lo que sí tienen que asegurarse es que el paciente tenga una adecuada filtración glomerular y no esté deshidratado, porque usualmente ese es el gran problema y por eso se están haciendo la alcalosis metabólica. Bien, tratamiento. Si mi causa fue que mi paciente recibió más álcali, tengo que parar la fuente del álcali, ¿ok? Entonces ya no le doy bicarbonato, ¿ok? O si tenía succión nasogástrica, le quito la sonda para que ya no esté perdiéndose el ácido hacia el exterior, ¿ok? Evito que tenga diuréticos distales. Si ha sido que había traslocación, le doy potasio para que esto pare la translocación y el hidrogenión vuelva a su lugar original. Y si lo que tuvo como causa fue mecanismos perpetuadores, entonces lo que tengo que hacer es varias cosas. Primero, tengo que mantener a mi paciente siempre bien hidratado. No se olviden de eso, siempre tiene que estar bien hidratado. Segundo, tengo que asegurarme de que tenga sus valores de potasio y de cloro a la normalidad. Y tengo que darle usualmente hidratación con cloruro de sodio. La alcalosis metabólica, cuando está asociada a disminución de la bulimia, responde muy bien a cloruro de sodio, porque lo que responde al cloro, ¿ok? Entonces no es igual hidratar con otra solución que con cloruro de sodio, es mejor hidratar con cloruro de sodio. Y finalmente, si es que es una de esas formas raras, habría que ver si requiere alguna cirugía de la glándula suprarrenal, habría que ver si requiere un medicamento particular como triamtereno, espironolactona, etcétera. Eso ya son causas más raras. Entonces, en resumen, la gran mayoría de veces va a ser un paciente que está deshidratado, contraído, al cual tienen que hidratarlo con cloruro de sodio y eso va a ser usualmente suficiente para corregir la esclerosis metabólica.
Ok, bien, yo sido que sé que es un poco denso, pero haciendo prácticas y viendo pacientes, casos, es más fácil de entender cómo se manejan los trastornos. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, es el momento de hacerla. Doctor, disculpe, una consulta. Sí, dime. Eh, ¿Cuál era la fórmula que dijo, cuál era el nombre de la fórmula para alcalosis metabólica para calcular el CO2 compensado? No les dije el nombre, solamente se las puse. Es Ah, esta, ya, ya. Eh, ¿ya? ¿También hay otras fórmulas equivalentes o esa es la más Para usada? alcalosis, no. Hay fórmula para acidosis respiratoria aguda, acidosis respiratoria crónica, alcalosis respiratoria aguda y alcalosis respiratoria crónica, ¿ya? Pero de lejos, como te digo, yo no, yo por lo menos mía, yo soy el especialista y no uso fórmulas. Yo realmente, salvo la fórmula de Winters que a veces uso, yo realmente lo que uso es los cambios molares, ¿no? Que es esto. Para mí es mucho más fácil hacer cálculo con un solo numerito. Es una regla de tres simples. Ya, ya, doctor, Es gracias. más fácil, es más sencillo, ¿no? Ahora, ni siquiera es necesario que lo memoricen. En realidad, esto ustedes pueden tenerlos ahí en su celular, en su tablet, todo, y ir consultarlo, porque cuando tienen el paciente con el trastorno, lo que hay que hacer es calcular, ¿no? Ok, doctor, gracias. Bien, ¿qué otra duda? ¿Ninguna duda más? Bueno, si no hay más dudas, como les digo, pídanles a sus tutores de práctica, ¿no es cierto?, que cuando hagan la práctica de ácido base, tienen que desarrollar el manejo de un paciente que tenga acción metabólica severa y ver cómo se administra el bicarbonato, ¿no? Haciéndolo van a ver que es más fácil entender cómo se maneja el paciente. No es nada complicado, solamente que hay que hacer la práctica, ¿ya? Ok, jóvenes. Si no hay otra pregunta, otra duda, creo que vamos a dar por culminada la sesión del día de hoy.